Y ya estamos conectados también a través de Facebook Live. Buenos días, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos. Gracias por estar allí. Gracias por prestarnos sus oídos. Qué bueno que sigan pendientes de nosotros. Qué bueno que nos acompañen para escuchar la palabra de Dios en este domingo 3 de mayo del 2026. Y vamos a empezar sin más dilación con la palabra que el Señor me dio en esta semana, para esta semana, que es un tema muy especial que debería llamarnos la atención a todos nosotros, y es: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y claro, sonaría demasiado obvio. Quienes tienen oídos, creo que todos tenemos oído, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros realmente escuchamos? Porque oír es una cosa y escuchar es una cosa completamente diferente. Y como la mayoría de los hombres, debo decir, tengo que reconocer que no siempre somos buenos escuchantes, no somos buenos oyentes. Y que a veces, por falta de atención, nos perdemos cosas importantes, inclusive porque nuestro cerebro está diseñado de una forma diferente. Y yo puedo reconocer que uno de mis grandes defectos es que me gusta la información rápida. Si hay gente que habla muy despacio o si inclusive la conexión de internet es lenta, suelo perder la paciencia. Y como decía, el problema es que nosotros los hombres, a la hora de escuchar, eh, se produce un fenómeno bastante complejo. Existen diferencias biológicas, obviamente, entre el procesamiento de un hombre con el procesamiento de una mujer, en la información, en los estilos de comunicación, que son aprendidos, y barreras emocionales también inclusive. No siempre se trata de una falta de interés. Y eso es importante que nosotros reconozcamos y que también pidamos a las personas que están a nuestro alrededor que entiendan. No siempre es una falta de interés, sino a menudo es como está estructurado el cerebro masculino, que tiende a enfocarse en una sola cosa. Y ustedes generalmente han escuchado decir que los hombres estamos diseñados para hacer una sola tarea, mientras que las mujeres pueden hacer varias tareas a la vez. Y esta es por la forma en la que está estructurado nuestro cerebro. Los estudios indican que los hombres tendemos a procesar el sonido en un solo lado del lóbulo temporal, mientras que las mujeres pueden utilizar ambos lados. Esto es lo que les da la opción para que puedan tener una escucha simultánea y también les facilita la multitarea. Los hombres estamos programados para resolver problemas, no solamente para procesarlos. Cuando escuchamos una queja, nos concentramos en buscar una solución para ese problema, lo cual se percibe o percibiría la persona que está a nuestro alrededor como una falta de empatía. Generalmente a las mujeres les puede suceder eso, quien a menudo están buscando ser escuchadas y validadas. Oír y escuchar, como decía hace unos minutos, son sinónimos, pero no son cosas iguales. Que las personas, cuando oyen, pueden escuchar lógicamente lo que viene a su órgano auditivo, pero una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y escuchar es prestar atención, es poner atención en las cosas que estamos oyendo. Y eso significa que además de procesar el sonido, estamos poniendo nuestra atención, y eso va a generar una respuesta inmediata, va a generar nuestro interés, y de alguna manera también va a generar que nosotros tomemos acción sobre las cosas que estamos escuchando. Entonces, el que escucha bien va a prestar atención al orador, va a concentrarse en lo que la persona está diciendo, y eso significa que debemos dar una respuesta adecuada a ese estímulo auditivo, que no solamente pasó de un lado a otro, sino que se quedó en nuestro cerebro, fue procesado, y como resultado de eso estamos dando una respuesta. Ahora, el Señor Jesucristo, y tomando el título de la prédica de hoy, dice: el que tiene oídos para escuchar, que escuche. Esto lo repite varias veces en el Evangelio. ¿Y qué significará esto de tener oídos? Porque como decíamos, todos los seres humanos tenemos oídos, independientemente de que muchos escuchen o no, o escuchen en diferentes niveles. Inclusive hay muchas personas que ya por la edad, aunque tienen oídos, no escuchan, porque ya el problema de sus canales auditivos, el problema de sus órganos internos, se han degenerado de tal manera por la edad que ya no pueden percibir los sonidos como los percibían antes. ¿Y qué pasa? Si es que esas personas que no escuchan están en una reunión, pues simplemente se van a perder de detalles muy importantes de lo que las otras personas están diciendo, y lo que va a suceder es que esas personas se van a aislar.
Así también nos puede pasar a nosotros, que en el aspecto espiritual no estamos pendientes de esos sonidos sobrenaturales, de esas cosas que el Señor nos quiere mencionar, que nos quiere decir. El Señor Jesucristo ya nos advirtió y nos dijo varias veces, el que tiene oídos para escuchar, que oiga. Y muchas personas fueron impactadas por el ministerio del Señor Jesucristo. Miremos lo que dice Juan capítulo 6, versículo 65. Recordemos que para este momento de este versículo había cientos de personas al inicio del ministerio del Señor que le estaban siguiendo, pero sucedió algo. Juan 6, 65. Mire lo que dice aquí. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, refiriéndose a Jesús, si no le fue dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto quiere decirnos que el Señor, obviamente, cuando hablaba para todas las personas, pero no todas las personas que escuchaban o que oían, mejor dicho, escuchaban la palabra del Señor y estaban dispuestas a hacer lo que el Señor decía. Por eso es que muchas de esas personas dejaron de seguirlo porque a pesar de que oyeron el mensaje, no lo pusieron en su corazón, no se comprometieron con él. El mensaje llegó a sus oídos, pero no llegó a su corazón. Así que no lo obedecieron y ellos dieron media vuelta y se fueron. Solamente aquellos que en realidad tuvieron oídos para escuchar, como los apóstoles, ellos sí se quedaron con el Señor porque reconocían que el Señor hablaba palabras de verdad, palabras de vida eterna. ¿Y cuántos de nosotros queremos escuchar esas palabras de vida eterna? ¿A cuántos de nosotros nos hacen falta esas palabras de vida eterna? ¿Cuántas veces en el diario caminar nos sentimos perdidos porque no entendemos lo que debemos hacer, porque realmente una situación nos está abrumando y no podemos con ella? ¿Cuántos de nosotros desearíamos que venga del cielo una palabra refrescante, una palabra que nos guíe y que nos lleve a la solución de los problemas? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos eso? Sin embargo, no nos humillamos porque pensamos que seguimos siendo suficientes, autosuficientes, y que con nuestra capacidad, con nuestro conocimiento, con nuestras habilidades, podemos vencer los obstáculos de la vida. Nada más alejado de la verdad, tendremos que humillarnos y tenemos que pedirle al Señor que nos hable, que nos guíe, que nos muestre el camino, porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. Eso es lo que descubrieron los mismos apóstoles. Ellos escuchaban al Señor directamente. Muchos de los otros que escucharon también, que oyeron también al Señor, se fueron, porque no pusieron sus palabras en su corazón, porque no estaban dispuestos a hacer lo que el Señor les pedía. En este caso es el Espíritu Santo quien nos da los oídos para escuchar, pero Él nos pone responsabilidad a nosotros para acatar lo que el Señor nos dice y sobre todo para hacer lo que el Señor nos dice. Este es un don. Y por eso decía hace unos minutos, nosotros tenemos que anhelar hacer la voluntad del Señor. Por lo tanto, si hoy escuchamos la voz del Señor, no nos endurezcamos, no nos apartemos de Él, no le demos la espalda, sino más bien todo lo contrario, entendamos lo que el Señor está diciéndonos y hagamos lo que Él quiere. Cada vez que el Señor dice el que tenga oídos para oír, que escuche o que oiga, este llamado debe hacer en nosotros una mella impresionante, una mella fuerte para que recordemos cada momento que tenemos que escuchar la voz del Señor. Lo que Él nos dice es poner atención. No que caminemos por la vida tan despreocupados como si nada nos importara, sino más bien todo lo contrario, caminar por la vida como si todo nos debería importar. Él nos dice, escucha, pon atención, mira lo que te estoy diciendo, mira las cosas que te estoy poniendo delante, mira a la persona, escucha lo que esa persona te dice, escucha la canción, escucha la prédica, mira cómo se comporta esa persona. Hay gente que camina por la vida tan despreocupada que no se interesa por absolutamente nada. Los jóvenes de ahora, sobre todo, están allí simplemente para pasar el rato. No llegan, perdón, no llegan ni siquiera a comunicarse con las personas. No llegan a conocerlas de una manera como lo hacíamos antes. Lo primero que preguntábamos era, ¿cómo te llamas y qué haces por la vida? ¿Estudias o trabajas?
Ahora la gente no sabe ni si estudia, ni trabaja, ni le interesa a ninguno. Y creo que ese tipo de cosas son importantes para poder conocer a las personas, si no, no tendría sentido una relación social. No sé de qué hablan, pero creo que sí deberían interesarse por cosas fundamentales, por conocer a la persona qué piensa, qué cree, cuáles son sus ideales, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus proyectos de vida. Y creo que eso es fundamental porque eso significa que uno está escuchando y está empatizando con la otra persona, porque le interesa, porque realmente le llama la atención. Así que el Señor lo que nos pide y nos está diciendo, nos está golpeando y nos dice, pongan atención a lo que está pasando en el mundo, a lo que está sucediendo en este momento, a lo que va a suceder. Pongan atención a las señales, pongan atención a lo que está pasando en el cielo. Miren lo que está sucediendo, miren los fenómenos naturales que están sucediendo, la gravedad, la frecuencia, la potencia de los fenómenos. Recién en una ciudad de Oklahoma hubo una tempestad tan fuerte que caían granizos del tamaño de una pelota de béisbol que destruyeron parabrisas de los autos, algo terrible. Y también los tornados que hubieron en el mismo estado, en los Estados Unidos, destruyendo y matando a algunas personas. Mire lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 5. Porque el Señor Jesucristo, cuando nos quiere llamar la atención, Él nos habla a través de parábolas. Esa era la forma en la que Él llamaba la atención a la gente. ¿Cuántos de nosotros nos gusta escuchar historias? Y normalmente en la familia hay personas que tienen una muy buena dicción, que tienen una muy buena oratoria, que saben contar las cosas, que tienen esa sal para decir las cosas. Yo recuerdo claramente en la familia de mi papá, mi tía Chabelita tenía una habilidad extraordinaria para contar historias. Y nosotros de pequeños que cuando íbamos a su casa escuchábamos las historias y no nos cansábamos de que ella siga hablando. Así el Señor Jesucristo dice que ahora nosotros tenemos que escucharlo a Él y no debemos cansarnos de escucharlo a Él. Y Él hacía lo mismo ante un público ignorante, a un público iletrado. Él les hablaba a través de parábolas, les llamaba la atención con esas historias para que la gente entienda su mensaje. Y Lucas 8:5 dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, es decir, fue pisoteada y las aves del cielo lo comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz del Señor Jesucristo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y ese es el mensaje del día de hoy. ¿Cuántos de nosotros tenemos oídos? Ya pregunté. Todos. Unos con mayor capacidad de escuchar físicamente, sí, por la edad. Mientras más edad tenemos, menos capacidad auditiva tenemos. Pero esa poca o mucha capacidad auditiva no solamente debe servirnos para que nos entre las palabras, para que nos entre la información, sino para que se quede en nosotros, la podamos analizar y sobre todo que la podamos cumplir. ¿Cuántos de nosotros, después de algún tiempo en nuestras vidas, hacemos una retrospección y decimos, ¿por qué no escuché los consejos de mis padres? ¿Por qué no escuché los buenos consejos y la experiencia de aquellos maestros que nos llamaban la atención? ¿Por qué no escuché a mis amigos, mis colegas, con los consejos que alguna vez me dieron de manera sincera? Muchos tal vez ahora decimos, sí, ¿por qué no escuché esos consejos? ¿Por qué dejé pasar esa información que hubiera sido valiosa? ¿Cuántas cosas hubieran sido diferentes tal vez en la vida para muchos? Y eso es lo que hace que recordemos que en nuestra vida hay personas que se preocupan por nosotros, a las cuales debemos escuchar. Y normalmente son los padres. Aquellos que somos padres y tenemos hijos, ¿cuánto nos encantaría que nuestros hijos escuchen el sano consejo que les damos nosotros? ¿Por qué? Porque los padres amamos a nuestros hijos y queremos su bien. Ahora ya está en el hijo el escuchar, el analizar y tomar el consejo.
Pero como digo, en algún momento siempre vamos a recordar o vamos a anhelar el haber escuchado esos consejos de nuestros padres. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Y aquí hay algo fundamental que nosotros tenemos que entender. La palabra de Dios trae sabiduría, ¿verdad? Y esa sabiduría es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Mire lo que dice Efesios 2, 8. El apóstol Pablo dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿quién nos está diciendo el apóstol Pablo que nosotros somos salvos por medio de la fe? Entonces la fe es innegociable. La fe no puede faltarnos. La fe es la única manera de ser salvos. ¿Salvos en quién? En Jesús. ¿La fe en quién? En Jesús. Y para obtener esa fe salvadora, nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios, escuchar el Evangelio de Jesús, escuchar el plan de salvación de Jesús, que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. El apóstol Pablo nuevamente nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces una persona no puede aceptar a Jesucristo si no ha escuchado el Evangelio, si no ha escuchado la palabra de Dios predicada. Esa persona no va a entender de lo que se trata. Si a alguien de la calle le preguntan, ¿usted sabe cuál es el plan de salvación de Jesús? Va a preguntar, ¿quién es Jesús? A ese nivel de ignorancia hemos llegado. Porque la palabra, a pesar de que está allí, que está en internet, que está en la radio, que está en la televisión, que ahora está a nivel mundial mucho más accesible para las personas, la gente no quiere escuchar, porque no le interesa, porque le da la menor importancia. Porque para esas personas no significa absolutamente nada. Necesitamos fe para confiar en Dios, para salvación eterna, pero también para vivir la vida por la que Jesús murió. Él dijo que vino para darnos vida y vida en abundancia. Mire lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. ¿A quién no le interesa tener una vida abundante? A todos, ¿verdad? Pero capaz que hay algo que no estamos escuchando. Capaz que es algo que nos está diciendo el Señor que no le estamos prestando atención. Juan 10, 10 dice, el ladrón, está hablando el Señor Jesús, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Será que nosotros hemos escuchado este versículo miles de veces, pero probablemente no le prestamos la atención debida? Oímos, pero no escuchamos, no le entendemos al Señor Jesucristo. Él nos dice que nos viene a dar vida en abundancia. ¿Será que muchos de nosotros estamos viviendo esa vida abundante que el Señor nos ha ofrecido? ¿O estamos viviendo una vida miserable, una vida mezquina? Porque no le damos la oportunidad al Señor y porque no le creemos al Señor en que en realidad ahora, en este tiempo, en este cuerpo material, el Señor nos quiere regalar una vida abundante. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Estamos prestando oídos al Señor o simplemente le estamos dando la espalda y le estamos cerrando nuestros oídos? Porque ahí está claramente lo que dice la palabra, yo no me estoy inventando. La palabra dice claramente que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuánto nos deberíamos agarrar de esa palabra, agarrar de ese versículo y disfrutar una vida plena? Confiando no en nosotros, confiando en el Señor Jesucristo. Y sobre todo recordándole al Señor que esa es su promesa. Y una promesa el Señor siempre la cumple porque es Dios. No puede dejar de cumplir una promesa porque Él es santo. Él tiene una reputación que debe mantener y esa reputación es la de ser siempre fiel y verdadero. Dios quiere que confiemos en Él. Pero la pregunta es, ¿usted está confiando en Dios? ¿Quiere que creamos en Él y en sus promesas? La pregunta es, ¿usted está creyendo en las promesas del Señor? Para vivir así como Él quiere que nosotros vivamos, debemos tener fe. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y yo le felicito a usted porque está reunido con nosotros y está escuchando la palabra de Dios. Y por eso tenemos que reunirnos al menos cada domingo, porque cada domingo tenemos que recordarnos a nosotros las promesas de Dios.
porque nuestra mente es así de frágil. Así es como funciona nuestra mente. Tenemos que estar todos los domingos insistiendo en este tipo de cosas para que nos acordemos que hay una promesa que el Señor ha puesto allí en su palabra y que la va a cumplir, siempre y cuando nosotros tengamos fe en esa promesa. El que tenga oídos para oír, que oiga esto, que oiga las promesas del Señor. Debemos escuchar la palabra de Dios como si nuestra vida dependiera de ella. Y no es así. ¿Acaso no es así? ¿Nuestra vida no depende de la palabra de Dios? Claro que sí. Y hay mucha gente afuera que, como no ha escuchado la palabra de Dios, no puede tener fe, no puede creer en Dios, no se puede salvar y va a terminar en el infierno. Así que nuestra vida depende exclusivamente de la forma en la que, cómo escuchemos la palabra de Dios y sobre todo cómo creamos en ella. Mis amados hermanos, cuando nosotros escuchamos, amamos. ¿Cuántas veces hemos oído decir a los predicadores que los cristianos deberíamos caracterizarnos por amar a nuestro prójimo, verdad? ¿Y cuántos de nosotros amamos a nuestro prójimo? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de percibirnos a nosotros como los que tenemos únicamente todos los números de la lotería y que a nosotros nos deberían atender? ¿Y cuántas personas que están a nuestro alrededor a lo mejor no les prestamos atención y no nos importan? Cuando en realidad debería ser diferente y cuando en realidad deberíamos predicarles la palabra. Y si no les predicamos, por lo menos deberíamos mostrarles a ellos que somos cristianos, con nuestra forma de actuar, con nuestra vida. Que esta vida nuestra sea un testimonio de que Jesús está a cargo de nosotros. Si no estamos predicando la palabra, por lo menos demos un buen ejemplo. Porque si nosotros nos decimos ser cristianos, qué peor para el Señor sería que digan, mire ese cristiano lo que hace. Mire ese cristiano cómo se comporta. Mire ese cristiano egoísta. Mire ese cristiano que no tiene empatía. ¿Cuánta gente va a decir? No, yo prefiero seguir siendo o estando en mi religión que cambiarme para ser un aleluya hipócrita. Cuando nosotros no escuchamos, estamos mostrando una falta de respeto a las otras personas. No escuchar transmite el mensaje de que simplemente la otra persona no nos importa. Y aquí nuevamente tengo que defender a mi gremio, al gremio masculino. Debemos reconocer que no podemos hacer dos cosas a la vez, definitivamente. O miramos la televisión o escuchamos a nuestras esposas. Entonces, un gran consejo para todos es que cuando ella empiece a contarnos algo, cuando ella empiece a hablar, lo que debemos hacer es apagar la televisión y prestarle atención. Porque no podemos hacer dos cosas, tenemos que reconocerlo, definitivamente. Y obviamente si amamos a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestra familia, tenemos que prestarles la atención que se merecen. Muchas veces cuando no escuchamos o estamos en una conversación y nos desconectamos y no dejamos que las palabras entren a nuestro corazón, pues simplemente estamos irrespetando a las personas que están a nuestro alrededor y estamos distraídos o por lo que sea, dando un mal ejemplo a las otras personas. Cuando nosotros escuchamos, estamos demostrando amor por las personas. Hay gente que no le interesa para nada lo que diga cualquiera. Y sí, porque sabemos que son malas personas, o porque hablan mal, o porque dicen cosas groseras. Y sí, está bien. Pero el Señor nos dice que nosotros tenemos que tener misericordia de esas personas. Y que debemos demostrar amor a nuestro prójimo, ¿sí? No vamos a poner el interés en esa persona, pero sí vamos a mostrarle que por lo menos tenemos compasión. Este principio debe ser el mismo que deberíamos aplicar en nuestra relación con el Señor Jesucristo. El de escuchar, me refiero. El de escuchar bien. Cuando escuchamos, demostramos amor. Y cuando el Señor Jesucristo nos habla, nosotros deberíamos demostrarle nuestro interés, demostrarle nuestro amor, escuchando lo que Él quiere decirnos. Miren lo que sucedió en el monte de la transfiguración. Esto está en Marcos capítulo 9, versículo 7.
Y si queremos una voz de autoridad, miren lo que pasa aquí. Está el Señor en el monte de la transfiguración y está con 3 apóstoles. Está con Pedro, con Santiago y con Juan. Y cuando Él está en el monte, su cuerpo, todo su cuerpo, su rostro se transfigura. Viene un brillo sobrenatural a Él y aparece también en la escena Moisés y Elías. Y dice Marcos capítulo 9, versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Ahora, si queremos una instrucción clara y precisa, es del Padre que está hablándonos a nosotros y nos dice que debemos escuchar a quién, al Hijo. ¿A quién? A Jesús. A Él debemos escucharle. Todo lo que Él nos diga, todo lo que Él nos recomiende, todo lo que Él nos oriente a hacer, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque el Padre, Dios Padre, Jehová, Él nos está diciendo que tenemos que escuchar a Jesús. La pregunta que les planteo es, ¿estamos dispuestos realmente a escuchar lo que Jesús dice? ¿Deberíamos nosotros dejar de hacer lo que estamos haciendo para escuchar la palabra y hacer lo que Él nos pide que hagamos? ¿O será que simplemente estamos distraídos o indiferentes a las enseñanzas de Jesús? Porque hay mucha gente que está escuchando una prédica, pero no le presta atención. Recordemos que cuando escuchamos, amamos. Pero hay más. Jesús nos dice que escuchar no basta. Él dijo en Lucas capítulo 8, versículo 21, mire, ya que ahora hemos puesto nuestra atención en Jesús, Él nos está diciendo lo siguiente. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahora, pregunto, ¿será que nosotros nos quedamos solamente en la primera parte? ¿Será que nosotros simplemente escuchamos la palabra de Dios a través de cualquier fuente y nos quedamos ahí y no hacemos absolutamente nada? Seguimos con nuestra misma forma de vivir, con nuestro mismo estilo de vida. ¿Será que en ningún momento el Señor impacta nuestro corazón, nuestra mente y empezamos a moldearnos, a ser diferentes? ¿Le permitimos al Espíritu Santo que nos transforme? También dijo en Juan 14:15. Si me amáis, dice el Señor Jesucristo, guardad mis mandamientos. Entonces, mi amado hermano, ¿qué saco yo poniéndole toda la atención del mundo? Le presto mis oídos al Señor, escucho la palabra, pero no hago nada. Sigo siendo el mismo. ¿Será de beneficio para el Señor o será de beneficio para mí el que yo me transforme y haga las cosas que Él me pide? El beneficio es mío. El Señor no se va a beneficiar. Él va a estar esperando de que yo cambie y sea una persona mejor. Definitivamente que sí, se va a complacer, va a gozar. Pero yo debería pensar claramente y decir, ¿qué es lo que más me conviene? Hacer, no solamente escuchar, sino hacer lo que el Señor me pide o seguir siendo el mismo de siempre. La respuesta es lógica. Debería tomar en cuenta las palabras del Señor y actuar en esa misma consecuencia, de acuerdo a lo que Él me está instruyendo, de acuerdo a lo que Él me está pidiendo. Mire lo que dice Santiago. Aquí Santiago es súper directo. Y aquí nos está hablando exactamente sobre el tema que estamos hablando, oír y hacer las cosas. Santiago 1, capítulo 1, versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago nos está diciendo claramente que no importa que tú estés escuchando la palabra de Dios todo el tiempo. No importa que estés pegado a la Biblia.
si no estás siendo transformado por esa palabra, si no estás actuando en la consecuencia de las cosas que estás leyendo. No sirve de nada. Es como esas viejas beatas chismosas de las iglesias que están pegadas a sus escapularios, a sus rosarios, pero siguen siendo la lacra del barrio. ¿De qué les ha servido la palabra? De absolutamente nada. ¿Ha transformado sus vidas? No. Y en muchos de los casos, muchos cristianos nos está pasando eso. Que a pesar de que estamos siendo influenciados por la palabra de Dios, no estamos siendo transformados. Y eso sí es una pérdida de tiempo y eso sí es una desgracia para nosotros. Ahí sí aparece la hipocresía. Porque, ¿qué obtengo yo? ¿Qué saco yo? Si estoy dedicándole mi tiempo a estudiar la palabra de Dios, pero mi vida no es transformada. ¿Habrá alguna coherencia en esto? ¿Habrá alguna lógica en esto? No, ¿verdad? Entonces, si yo estoy estudiando la palabra, si yo estoy preocupado por escuchar al Señor, debe haber un cambio en mi vida y debe haber frutos, debe haber muestras de ese cambio, evidencias del cambio. Que esas evidencias van a ser un testimonio para otras personas y van a decir, ah, oye, a esa persona sí, realmente Cristo, el Señor, le está cambiando. La palabra le está cambiando. La iglesia, por último de los casos, le está cambiando. Pero si la persona sigue exactamente igual como siempre, ¿será acaso que el Señor está influyendo en su vida? ¿Será acaso que esa persona le está permitiendo al Espíritu Santo transformarla? El que tenga oídos para oír, que oiga. Si amamos al Señor Jesucristo, debemos demostrarlo, escuchándole y obedeciendo sus mandamientos. Otra de las ventajas que tenemos cuando escuchamos la palabra de Dios y la obedecemos es que cuando escuchamos la palabra somos bendecidos. ¿Se ha dado cuenta, mi amado hermano, que cuando usted lee el libro que sea, usted adquiere sabiduría? Cuando usted lee la palabra, ¿adquiere sabiduría? Por supuesto que sí. Y cuando tenemos sabiduría, entonces podemos desenvolvernos mejor en la vida. Tenemos armas, es decir, tenemos más conocimiento para poder decidir, tenemos más opciones para tomar, tenemos un mayor bagaje intelectual para poder decidir qué es bueno y qué es malo, cómo debemos actuar, de qué manera podemos solucionar los problemas. Cuando adquirimos sabiduría, entonces nos desenvolvemos mejor en la vida y evitamos malentendidos y desacuerdos. Cuando adquirimos sabiduría, adquirimos también prudencia y nos callamos cuando debemos callarnos y hablamos cuando debemos hablar. Y cuando hablamos, hablamos con prudencia, sin ofender, simplemente manteniendo nuestro punto de vista y exponiéndole con respeto, pero con sinceridad. Cuando adquirimos sabiduría, tenemos una protección, una seguridad interior. Cuando tenemos sabiduría, ya no le tenemos miedo al mal. Ahí es cuando Dios rescata a estas personas por la sabiduría, porque actúan con prudencia, porque estas personas normalmente confían en Dios, claman al Señor y cuando clamamos al Señor, entonces el Señor dice, ah, están confiando en mí, están confiando en mi nombre, están clamando mi nombre, pues yo voy a estar con ellos. Y nos bendice. Cuando escuchamos, guiamos a otras personas a Jesús. Cuando obtenemos sabiduría, nosotros nos transformamos, damos un mejor testimonio de vida, entonces la gente nos ve y dice, yo quiero tener lo que esa persona tiene. Y les orillamos a Jesús. Y esas personas van a buscar a Jesús como consecuencia de lo que nosotros proyectamos. Nosotros, aparte de ser bendecidos por la palabra, también vamos a ser de bendición para otras personas. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando obedecemos al Señor, prosperamos. Mire lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 28.
Todas estas promesas son importantes en nuestra vida. Y él dijo, habla el Señor Jesucristo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué dice? Bienaventurados. Si nosotros escuchamos la palabra y además la ponemos por obra, guardamos su palabra, eso significa que la ponemos por obra, entonces vamos a ser bendecidos. Vamos a ser bienaventurados. ¿Será acaso que nosotros estamos haciendo esto? Dios nos está hablando hoy, en este momento, fuerte y claro. ¿Lo está escuchando? Hay mucha gente que dice, yo, pastor, no, eso de escucharle a Dios realmente no es para mí. Yo soy demasiado pecador como para ponerme a esperar que el Señor me hable. El Señor le está hablando ahora, a través de mí, a través de este siervo. Nos está hablando a todos, nos está diciendo que debemos escuchar la palabra y ponerla por práctica. Seríamos unos necios si no escucháramos ahora lo que el Señor nos está diciendo. Pero más necios seríamos si escuchamos lo que nos dice y no hacemos lo que Él nos pide que hagamos. Eso sería el colmo. Cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios y sobre todo cuando no la ponemos en práctica, entonces estamos renunciando a la vida que el Señor nos dio. ¿Y cómo nos dio vida? A través de su muerte, a través del derramamiento de su sangre. Y aún más grave, no estamos demostrando amor por nuestro Señor. El Señor se subió a la cruz por nosotros, por nuestros pecados, para darnos la vida eterna de la que hablábamos al inicio. El Señor fue a la cruz ¿para qué? Para tomar nuestros pecados y entregarnos su justicia. Somos justos ahora, ¿por qué? Por Él. Por gracia somos salvos, no por obras, para que no nos gloriemos. La justicia de Dios, la justicia de Jesús está sobre nosotros. Ahora el Padre no ve al pecador, ve al pecador que ha sido cubierto con la sangre de Jesús, es decir, está viendo a Jesús en vez de a nosotros. Mucha gente dirá, no, eso es imposible, pastor, no. Es así, mi amada hermana, es la fe. Es lo que sucede cuando nosotros aceptamos la salvación de Jesucristo, cuando ponemos nuestra fe en Él, cuando dejamos que Él sea el Señor de nuestra vida. Pero si nosotros nos empecinamos en que nosotros podemos salir adelante por nosotros mismos, que nosotros podemos llegar al cielo con nuestros propios medios, que yo voy, de hecho, soy una muy buena persona, que no ofendo a nadie, que no hago daño a nadie, y así creyendo que soy una buena persona voy a llegar al cielo. Qué equivocados están, qué equivocados estuvimos. Nadie puede llegar al cielo si no es a través de Jesús. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Él es el camino. Él es la verdad. Nadie va a llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Pero eso únicamente lo podemos entender poniendo fe en sus palabras, escuchando sus palabras, poniendo atención a sus palabras. Por eso el otro día comentaba con alguien que la palabra de Dios no debe ser como una cucharada de jarabe amargo que nos daban cuando éramos niños, o una cucharada de aceite de ricino o aceite de hígado de bacalao, que era fatal, sino que deberíamos entender las cosas de Dios, entender lo que dice la palabra. Porque cuando entendemos, racionalizamos las cosas. Y es más fácil creer en lo que sí entendemos que creer en algo que no entendemos. Eso es fanatismo. El creer en cosas que no logramos entender, no sabemos descifrarlas y no podemos explicarlas. Pero cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, cuando aceptamos la palabra de Dios por fe, cuando nos damos cuenta de que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, sino que necesitamos del Señor Jesucristo para ser salvos, entonces la cosa cambia. Ah, entonces ahora entiendo, yo no me puedo salvar, necesito un Salvador y ese Salvador es Jesús, el único. Así es la cosa más fácil. Entonces puedo poner toda mi confianza en el Señor porque entiendo que el Señor es mi Salvador. Y además ahora entiendo que todas las cosas que Él me pide que haga, debo hacerlas.
No solamente escuchar lo que Él me dice, sino tengo que ponerlas por obra. Yo sé, Señor, que algunos días soy más necio que otros, pero tengo que agradecerte porque tú has venido a mí con tu palabra, porque has tenido también paciencia, misericordia conmigo. Y esta prédica es para todos, incluido yo, porque todos necesitamos escuchar. Y todos también tenemos que demostrar amor a nuestro prójimo, a las personas que están cerca de nosotros, poniendo atención a lo que dicen, tomándonos el tiempo para entender lo que nos están diciendo. Ese es el mensaje que el Señor puso en mi corazón para esta semana. Les pido que oremos, luego vamos a hacer la Santa Cena, así que les pido también, por favor, que traigan sus elementos. Puede ser un jugo de uva, un pan común con el que vamos a hacer la cena. Recuerdan que hace algunos domingos atrás les dijimos que vamos a empezar a hacer la cena como lo hacíamos antes en el presencial. Así que es mejor que tenga preparados sus elementos. Un jugo de uva es suficiente y un pan cualquiera también lo es. Así que lo vamos a hacer. Así que cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar. Señor mi Dios, creo que tú nos has hablado hoy a todos nosotros y que cada uno de nosotros sabemos perfectamente la clase de personas que somos, si somos sensatos, si somos insensatos, si somos sabios o no, si permitimos escuchar a las personas que están a nuestro alrededor o simplemente las oímos por oír. Señor, nos arrepentimos ahora del tiempo que hemos perdido por no escuchar a las personas, por no darles la importancia y el lugar que se merecen, por tratarlas con irrespeto. Ahora, Señor, te pedimos que seas tú quien toque nuestro corazón, nuestra mente, que nos abras los oídos espirituales para escucharte, Señor, y sobre todo para tener la necesidad de hacer lo que tú nos pides. Tenemos fe porque tú nos has hablado. Creemos firmemente que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Pero Él ha venido a darnos vida en abundancia y cuando tomamos esa promesa como realidad, tenemos que estar seguros de que debemos cambiar para obtener esa vida eterna, que debemos ser mejores para obtener esa vida eterna, esa abundancia. Para que esa abundancia de vida se manifieste en nosotros, tenemos que no solamente oír, sino tenemos que escuchar y poner en práctica todo lo que nos pides. Señor mi Dios, yo quiero que caiga sobre toda la congregación un espíritu de atención a tus deseos, a tu palabra, a tus promesas, a tus señales en este tiempo, Señor. Ábrenos los oídos espirituales nuevamente, Señor, para que podamos escucharte en todo momento, para que podamos reconocer tu voz a cada instante. Abre también nuestros ojos espirituales para que te podamos ver, Señor, para que podamos percibirte siempre. Te amamos, Señor, y te damos gracias porque has sido bueno en esta mañana con nosotros, quitándonos esos tapones espirituales que hemos tenido en nuestros oídos. Cada uno de nosotros sabemos que hemos actuado mal y que tenemos que cambiar. Por eso te pedimos perdón, Señor, nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho y te pedimos que seas tú quien nos guíe de ahora en adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a partir el pan como lo hacían el primer domingo de cada semana, el primer día de la semana para los judíos, el domingo para nosotros. Y el Señor dijo en su palabra que Él tomó pan, dio gracias y lo partió y les dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Tome el pan, pártalo y entregue a las personas que están con Él, con usted. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa y diciendo,
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros será derramada. Señor, bendice los elementos en el nombre de Jesús. Tome la copa y repártala a las personas que están con usted. Y ahora en el nombre de Jesús, comemos del pan. Y ahora en el nombre de Jesús, tome de la copa. Mi amado hermano, algo que debemos entender es que haciendo esto, recordando la muerte del Señor Jesucristo, recordando su resurrección, no solamente estamos cumpliendo con un mandato de Dios, sino que es beneficioso para nosotros. Mire este acto que acabamos de hacer como un acto de beneficio para nosotros. A través de lo que estamos haciendo, de la partición del pan y tomando la copa, el vino, nos estamos limpiando, nos estamos poniendo en una posición de sanidad inclusive. Nos estamos poniendo en una posición para que las bendiciones de Dios caigan sobre nosotros, así que es fundamental que participemos del cuerpo y de la sangre de Cristo. No como un rito, sino simplemente como un recordatorio, como dice bien su palabra. Así que les invito a todos para que sigamos haciendo esto todos los domingos. Así que el próximo domingo también ya tenga preparados su pan y su jugo de uva o vino, si lo tiene, en buena hora, que con eso es más que suficiente. Hacemos un recordatorio de la muerte de Jesús y de lo que Él hizo por nosotros. Al darnos con Él vida, su muerte nos dio vida a nosotros. Ese es el recordatorio que hacemos y que vamos a seguir haciendo todos los domingos. Y que el Señor, nuestro Dios, nos dé del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra, que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y que siempre, siempre, no solamente oigamos, sino que escuchemos la palabra y que la pongamos por práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dígale gracias. Bendito sea nuestro Dios. A Él le adoramos, a Él le bendecimos. Gracias por estar allí. Qué bueno que se reúna con nosotros. Y si así Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo a las 10:30 por Zoom y a las 11 de la mañana por Facebook Live. Que el Señor les guarde y les bendiga abundantemente.